Querido hermano, usted necesita que Dios le hable. Yo necesito que Dios hable a mi vida. Así que dígale a la persona al lado, quiero que Dios me hable, ahorita hablamos afuera. ¿Listo? Cerremos los ojos, hablemos con Dios y pidámosle al Señor que en esta mañana nos hable, nos enseñe, nos eduque, nos corrija. Cierre sus ojos, arrodille su corazón y hable con Dios de una manera sincera en esta mañana. Padre amado, queremos darte gracias. Gracias primero por darnos la oportunidad de venir a adorarte, a hacer memoria de ti, a recordar quién eres, cómo eres. Gracias. Gracias por este tiempo de comunión que hemos tenido en la iglesia, Señor, de compartir. Ahora, Señor, después de cantarte, de adorarte, de hacer memoria, queremos que tu palabra, al ser abierta a nuestra vida, tu palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestro comportamiento, Señor. Dile, Señor, quiero oírte, quiero escucharte. Una palabra tuya basta para sanarme, una palabra tuya basta para fortalecerme, para encaminar mis pasos hacia lo correcto. Tu palabra es suficiente para limpiar, para transformar. Yo quiero comprobar el poder transformador de tu palabra, que tu palabra hoy sea vida en mi vida, Señor. Perdóname. Si en mi corazón hay cosas que no te agradan, perdóname. Límpiame. Ayúdame a quitar los obstáculos que hay en mi corazón, Señor. Yo quiero que tu semilla hoy llegue a mi corazón y dé fruto, fruto que permanezca, Señor. No quiero que la semilla sea ahogada por los afanes de este mundo. Quiero que tu semilla, Señor, dé fruto al 100 por uno. Quiero entenderte, pero también quiero vivirte. Quiero entenderte y quiero saberte, pero también quiero comunicarte con una vida que vive tus principios. Gracias por escucharme en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo quiero que Dios me hable también. Hoy nos corresponde Noé y la borrachera que se pegó. Eso está en el capítulo 9, versículo 18. En la sesión pasada estuvimos hablando acerca de el pacto de Dios con Noé. Identificamos cómo Dios viene, habla con Noé, habla con sus hijos y propone un pacto. Y dijimos que los pactos en la Biblia los propone ¿quién? ¿Quién propone los pactos en la Biblia? ¿Quién pone las cláusulas del pacto según la Biblia? No encontramos en la Biblia a hombres acercándose a Dios a decirle, Dios, vengo a pactar contigo. No. Y vengo a poner las condiciones yo como ser humano contigo. No. Él es el grande, el hombre es el pequeño. Dios propone el pacto, Dios pone las cláusulas del pacto y Dios cumple. Sí, porque Dios lo que promete, lo cumple. Entonces Dios establece el pacto, pone las cláusulas del pacto y Él lo cumple. Ay, pastores, que yo he ido a iglesias donde nos enseñan a pactar. Muéstrame en la Biblia donde un hombre se acercó a Dios a pactar. Una cosa es un voto, otra cosa es un pacto. Un contrato donde yo le digo a Dios, las cláusulas del contrato son estas y usted los tiene que cumplir, Dios. No, eso es deformar la santidad, la soberanía y la grandeza de Dios. ¿Cómo yo como un ser pequeño le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer? Señor, si tú no me cumples, yo no hago esto. Si tú no me cumples, yo no me congrego. Si tú no me cumples, yo no te doy la casa que te prometí. Hermanos, yo no veo en la Biblia que el Señor nos esté mandando a eso. ¿Sabe qué quiere que Él primeramente? Antes de que la gente le esté entregando una casa, un carro, una finca y se esté quedando hasta en la pobreza, lo que Dios quiere de usted, su corazón. Su corazón, entréguele el corazón. Tráigaselo a Él, toma, es mi ofrenda, Señor. Está mal, está sucio, está cochino, está torcido, tiene problemas, dificultades, tristeza, agonía, llanto, afán. Está lleno de cosas. Pero en tus manos es el mejor lugar, eres el mejor cardiólogo, tú sí tienes poder para sanarlo. Y tú tienes poder para inclinar mi corazón a hacer lo bueno, a hacer lo que te agrada, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. Dios no le está pidiendo algo perfecto, le está pidiendo lo más imperfecto que hay en la humanidad.
Hay algo más mentiroso que el diablo, ¿sabía? Mentiroso el corazón más que todas. ¿Quién lo conocerá? ¿Su papá, su mamá o usted mismo? Dios, Él dice, yo que peso los corazones, yo sí lo conozco, por eso démelo. Es un peligro que usted se guíe por su corazón, démelo a mí. Eso es lo que Dios pide, el corazón. Porque si le das el corazón totalmente, le darás tus ojos, le darás tu boca, le darás tus oídos, le darás lo que menos quiere la gente dar, le darás tu tiempo. Le darás tu tiempo, le madrugarás al Señor. Le entregarás tu servicio. Entrégate al Señor realmente, no a medias. No a medias, ¿por qué le voy a entregar las obras al Señor? ¿Acaso Él es tan pequeño para que yo sea dándole como la limosna lo que me sobra? Tu comportamiento muestra en qué Dios crees. Y de pronto hay muchos que están en la iglesia y vienen y cantan, pero de pronto no creemos en el mismo Dios. De pronto usted no cree en el Dios de la Biblia, en el Dios grande que demanda su obediencia, su respeto, su fidelidad. Él demanda eso de cada ser humano, su honra. Hay algo que Dios no comparte y es su gloria. No le robe la gloria a Dios. De pronto no estamos creyendo en el mismo Dios y tienes que ser expuesto a la palabra de Dios para reajustar tu mente y tu corazón a ver en qué Dios estás creyendo, porque de pronto te lo desfiguraron en otro lado y toca poner las cosas en orden. Dios no está a servicio de los seres humanos, el hombre es el que es el siervo. Y tenemos que llegar y decirle como dijo Samuel, ¿no? Ay, tan lindo Samuel, ¿no? Señor, habla que tu siervo escucha. Esa es la actitud que tienes en esta mañana cuando vas a estudiar. Habla que tu siervo escucha. Dime qué hay que hacer, que lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo Samuel. Dime qué hay que hacer, que lo voy a hacer. ¿Estás dispuesto a escuchar el consejo de Dios para aplicarlo o para saberlo? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Pacto con Noé. Lo vimos y ahora vamos a entrar en una parte del capítulo que está allí escrita. No para darle permiso a usted de cometer los errores que cometió Noé, ni sus hijos, ni su hijo Can. No, eso está escrito allí para una advertencia de cómo no vivir, de cómo no proceder, de cómo no decidir. Y vamos a ir en esta mañana a versículo 18, acompáñeme allí en la Biblia, y dice la palabra del Señor: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Qué encontramos aquí? ¿Usted es descendiente de quién? De Adán, sí, pero después de que Dios destruyó la humanidad donde Adán se encontraba, ¿quién repobló la tierra? Noé y tres hijos, Sem, Can y Jafet. Pero también hay que dejar algo claro, porque a veces nosotros en nuestra forma de pensar nos equivocamos creyendo que hay varias razas. Es que hay la raza negra, hay la raza aria. No, hay solo una raza, se llama la raza humana. Con todo el respeto, si usted corta a una persona de color, la sangre que le sale es roja como la suya. Hay solo una raza, no hay más. Que la pigmentación de la piel pueda cambiar, la melamina, por estar expuesta al sol, pues obviamente el negrito es negrito porque está expuesto al sol, querido. Vaya usted y váyase, una leche como yo, váyase a vivir un tiempo a Cartagena a ver cómo llega, como un camarón. Pero después del tiempo la misma piel se va acondicionando al ecosistema donde se encuentra, querido. Empieza a coger carne de, perdón, con todo respeto y con amor lo digo, no lo digo peyorativamente, coge una carnecita de burro. Sí, claro, usted váyase para el campo a vivir y era que la carne le coge fuercita, hasta para los moscos, ya se vuelve hasta inmune. Pero váyase usted de criollito, a donde hay harta mata, y va a ver cómo lo levantan los zancudos. Llega como una mazorca, ¿cierto? Porque estamos en condiciones ambientales
distintas. Eso se llama adaptación. Adaptación. Eso es el proceso, eso es lo que llamamos adaptación. Entonces, bueno, hay una sola raza humana. Y toda esa raza humana, toda la raza humana que usted conoce en nuestros días y en la historia anterior y en la historia futura, procede de 3 personas que van a repoblar la tierra: Sem, Can y Jafet. Y cuando miremos la historia antigua, que eso nos vamos a demorar un poquito cuando lleguemos allá, Génesis capítulo 10, nos va a quedar mucho más claro de qué línea vienen los egipcios, de dónde vienen los africanos, de dónde vienen los babilonios, son descendientes de quién. La Biblia nos va trazando la historia de las descendencias para que sepamos y tengamos claridad que el que diseñó todo tiene la historia en sus manos. Dios la tiene en sus manos. ¿Vamos bien, iglesia? Ahora, hay algo significativo en el versículo 18. Usted lo está leyendo y no le llama la atención que dice: y del arca salieron ¿quién? Sem, Can y Jafet. Y después el texto me hace algo que de pronto usted diría: ¿eso qué relevante tiene? Si está allí puesto es porque el Espíritu Santo pone la lupa, pone el foco para que usted examine más allá. ¿De qué te refieres? Cuando dice y Can es el padre de... ¿Por qué el texto inmediatamente en el capítulo 9 me quiere llamar la atención a Canaán, no a los hijos ni de Jafet ni de Sem? Eso te tiene que empezar a llamar la atención. De una vez el Espíritu Santo en este capítulo de la Biblia va a llamar su atención y mi atención a la descendencia de Can, o sea, a Canaán, ¿cierto? ¿De dónde voy a hablar yo de ellos? En la Biblia hay un tiempo que le llamamos el tiempo de la conquista. Después del libro de Éxodo, Moisés logra sacar a Israel ¿de dónde? De Egipto. Están allá como ¿qué? Como esclavos, sí, ellos no estaban de vacaciones, no vivían en playa, brisa y mar, eran esclavos del pueblo egipcio. Y son sacados de allí, y Dios los lleva con una promesa de una tierra, y tenían que mirar la tierra ¿de qué? ¿La tierra de quién? Oiga, la tierra de Canaán. ¿Y por qué si Canaán es un hijo de Noé, la tierra que ellos toman, que habían poseído los hijos de Can y de Canaán, porque ahora tienen que ser tribus que tienen que ser exterminadas? ¿Por qué? Desde aquí te está llamando la atención. De una vez el texto, pilas, que de aquí es donde viene la generación de Canaán. Josué, comandante en jefe allá de un ejército de Dios, tenía que llegar a unos pueblos y exterminarlos, y se enfrentan a los hijos de Canaán. Y usted dirá, y de pronto se pondrá bravo cuando lee esas partes de la Biblia donde llega y ve que Dios arrasó pueblos con niños, mandó a matar a los animales, mandó a matar hasta al perro que hubiera en esa ciudad, y no me dejan nada vivo. ¡Ay! Tan malo ese Dios, tan mala la perversión que había allá, como cuando mandó a destruir Sodoma y Gomorra. Es que estaban viviendo muy bien, todos contra todos, se acostaban con los animales, se acostaban todos contra todos, con sus hijos, con los nietos. Entonces la degeneración que empieza a poblar la tierra, la Biblia me está diciendo que está inclinada de los descendientes ¿de quién? De Canaán. Volvieron a acostarse otra vez con los demonios, volvieron a salir gigantes en la tierra. ¿Por dónde viene el chip dañado? Canaán. Canaán, desvío sexual, idolatría, paganismo. Y Dios manda a destruir ese tipo de ciudades. ¿No merecería un juicio una ciudad donde los niños ya están con enfermedades venéreas, viviendo como adultos degenerados, totalmente depravados y entregados al mal? Y por eso Dios hasta en ciertos momentos les dice: y nada de lo que hay de ellos van a coger para ustedes, ni siquiera nada del botín, me queman todo. Que a uno se puso de chistoso a llevarse parte del botín y lo sembró debajo de su tienda, y después todo el pueblo enfermo. Oiga, comunión, eso habla de la comunión. Cuando la persona va por allá y está viviendo como quiere, viendo lo que se le da la gana, que no tiene que ver, y viene acá a compartir la cena, y después decimos: oiga, ¿qué pasó? Que otros están como infectados con la misma enfermedad, que un poquito de levadura.
¿Ya entiende por qué somos celosos de la cena? En otros lugares no, acá sí. Porque es lo que el Señor nos manda en la Biblia. En otros lugares se relajan con eso porque no quieren responder con la responsabilidad de cómo vive la oveja. Y con todo respeto y con todo el amor. ¿Usted se cree parte de este redil? ¿Sí? Alce la mano el que se cree parte de este redil. ¿Se cree parte de este redil? Señor, señora que se congrega en este lugar, eres responsabilidad de este hombre y tendré que preguntarte cómo vas, qué estás haciendo, cómo va tu vida, a qué estás dedicando tu tiempo. Lo siento. O si no, Dios me va a pedir cuentas a mí por usted. ¿Cierto? Y yo prefiero pedirle cuentas a usted a que el Señor me jale las orejas a mí. Ya me duelen mucho. Ya no quiero que me vuelvan a doler. No voy a volver a pasar por eso. Gracias. Canaán. Ya hicimos la apertura para dónde va el texto, ¿cierto? Más adelante en Génesis capítulo 10 nos va a mostrar cómo estos tres hombres repueblan toda la tierra. Entonces el texto poniendo la mirada ¿en quién? En Canaán. Y ya dijimos por qué. Ahora, este texto nos va a hablar, de acá en adelante nos va a hablar de tres cosas significativas. Uno, el pecado de Noé. ¿Noé pecó? Sí. Sí. Ese hombre que en el capítulo anterior, 8, 7, viene Dios haciéndome la sintonía. Estábamos en un canal de comunicación hermoso. Y a Noé se le mandó e hizo caso. Hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Y me está haciendo significativa su obediencia, su comunión. Pero también Dios me va a mostrar cuando Noé metió la de caminar, su fracaso. Y gloria a Dios que Él muestra esto, porque si esta palabra, si esta Biblia fuese escrita por un hombre que estuviera escribiendo su biografía, pues no escribiría sus descréditos, sino solamente sus aciertos. Dios es el autor de la Biblia y por eso a los hombres que caminaron con Él no solamente les muestra sus aciertos, su obediencia, su comunión, la victoria que tuvieron con Dios de la mano, sino también sus grandes errores. Y no para darle permiso a los lectores de hoy en día para decir, como no se emborrachó, yo me emborracho. No para darte permiso de cometer los mismos errores de los hombres de la Biblia, sino para que entres en cautela, en cuidado, en temor, en paciencia, de esperar. Eso es lo que nos vamos a empezar a enfrentar hoy. Vamos a ver el pecado de Noé, vamos a ver el pecado de Cam. Porque en consecuencia del pecado de Cam, van a suceder situaciones en la historia de la humanidad. Porque Dios manda a eliminar esas tribus. Porque se está desatando tanto esa guerra allá. Porque Dios manda que no quede nadie. Hay una maldición que viene sobre el hijo de Cam, sobre los descendientes de Cam. Pero también vamos a ver no solamente la maldición de Cam, sino la forma correcta en la que actuó Jafet y Sem, o Sem y Jafet. El temor de también los otros dos hijos de Noé. El desvío de uno, pero también la comunión de los otros dos. El temor, el respeto hacia Dios y hacia su Padre. Entremos en materia. Versículo 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda. Querido, usted es descendiente de Noé, de uno de sus hijos, no cabe duda. Y toda la tierra existe hoy en día poblada porque fue poblada por uno de los hijos de Noé. Versículo 20, después, ¿qué pasó con Noé? Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué hizo Noé? ¿Plantó qué? Pregunto, ¿plantó un árbol de uvas o plantó una viña? O sea que una viña es más de un árbol de uvas. ¿Estamos correctos? Un viñedo. No plantó 2, 3, 4 matas de uva. Plantó un viñedo. Pregunto, ¿será que Noé no sabía antes para qué servía la uva? ¿O ya sabía para qué era?
Queridos, es la primera vez en la Biblia que se habla del pecado de la embriaguez. Ahora, la Biblia no me lo nombra en lugares anteriores. ¿El resultado de la fermentación de la uva se daría cuando Adán estaba en el huerto del Edén? Yo creo que no. Habría jugo de uva, pero no jugo de uva fermentado. Porque el proceso produce una oxidación y eso demuestra que hay una fermentación. Exacto, entonces no. Aquí Noé planta una viña. Algunos escritores dicen que Noé no sabía que al sembrar la uva y tomar jugo de uva fermentado se iba a emborrachar. Yo creo que si Noé tenía plantado sembrar una viña era porque ya sabía que se iba a tomar. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el pecado? ¿Sembrar uvas o embriagarse? ¿Sembrar uvas o tomar vino? ¿Tomar vino es pecado? Acá dice el pecado de la embriaguez. Allá dicen el pecado es el jugo de uva, la embriaguez. ¿Quién da más? La intención. Bueno, como un hombre justo, como un hombre salvo, como un hombre que ha venido obedeciendo a Dios, y me lo muestra Hebreos como uno de los campeones de la fe. Noé creyó en Dios y le fue contado por justicia. Como un hombre como Noé, que Primera de Pedro me lo muestra como un profeta de Dios, como un pregonero de Dios. ¿Cómo es posible que haya caído en pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Querido, cuando Noé entra en el arca, quiero recordarle algo. Cuando Noé y sus hijos entran al arca, Noé entró con dos naturalezas, una caída y una pecadora. ¿Y sabe qué pasó cuando salió del arca? Salió con dos naturalezas, una caída y una santa. Una pecadora y una que no quiere, y una que quiere obedecer a Dios. Una que está en rebeldía y otra que quiere obedecer. ¿Le parece esa historia algo tendiente en la vida de un cristiano? Si usted tiene esas dos naturalezas, se va a enfrentar muchas veces a estar obedeciendo a Dios y en algún momento a defraudarle, a fallarle o a rebelarse. No entró con esas dos naturalezas. Sus hijos entraron con dos naturalezas, una caída y una santa. Una inclinada a hacer la voluntad de Dios y otra inclinada a desobedecerle a Dios. Vemos que el pecado de emborracharse de Noé está relatado en el texto, mostrándome Dios el desacierto de Noé. En la palabra de Dios, si usted busca en su Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, acompáñeme allí. Hago una señal allí donde se encuentra. Primera carta a los Corintios 10, 11. Primera carta a los Corintios 10, 11. Amén, iglesia. Listo. Dice la palabra del Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué están escritos los errores de los hombres de Dios? ¿Para qué? Para amonestarnos, para llamarnos la atención, para que no bajemos la guardia. Porque cuando una persona como Noé está en obediencia con Dios, está viviendo para Dios, pero baja la guardia, ¿qué pasa? La kriptonita que afecta a Noé también lo va a afectar a usted y me va a afectar a mí. No podemos bajar la guardia. Y por eso estas cosas están escritas, no para que las hagamos,
sino para que nos mantengamos firmes. Pero también, mire lo que dice el siguiente texto, este me encanta, se lo dedico a toda la iglesia y me lo dedico a mí. Así que el que piensa que está, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer? Cuídese de que no. Aquel que piensa estar firme, cuídese de no. Cuando la persona cae, cuando piensa estar firme. ¿Qué dice Proverbios? ¿Recuerdan que lo veíamos en el Salmo 32 esta semana? Un personaje como David, hombre de Dios, temeroso de Dios, y descuidó su comunión. ¿Y qué pasó? Se creyó firme y dice que antes de la caída viene la altivez de ¿qué? Eso no me va a pasar a mí. No, eso no va a ser para mí. Antes de la altivez de la... Antes de la caída de la altivez de espíritu. O sea, crónica de una muerte anunciada. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Estas cosas son un ejemplo para usted y para mí, para no descuidar la comunión con Dios. Están escritas para amonestarnos. ¿Para qué? Para llamarnos la atención, para decirnos, miren que el hombre más obediente, si anda por lugares lisos, puede resbalar. Y el cristiano que no quiere resbalarse, evita andar por lugares lisos, llenos de jabón. Hay un dicho que decían los abuelos, ¿cierto? Al que escupe para arriba. Yo no voy a cometer el mismo error de mis padres, yo no voy a cometer el error de mis hermanos, yo no voy a cometer el error de mi papá, de mi mamá. Pilas, porque Dios puede entregarte. Pilas. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar bien firme, mire que no caiga. O sea, pastor, que este texto estaría diciendo que Dios nos permitió ver el error de Noé, no para creernos firmes, sino para tener temor de no caer en lo mismo, para estar vigilando y decirle al Señor, líbrame de caer en eso. Cuando usted ve la falla, pilas con esto, hermanos, cuando usted ve la falla, el error, el pecado, el dolor ajeno, ¿es para qué? Para que usted no se crea firme. Y para que usted le diga a Dios, ayúdeme a no caer en lo mismo. Ayúdeme a no caer. Gracias por tu gracia si no he caído en lo mismo. Tengamos en cuenta eso. Noé, un hombre justo, sí, un hombre salvo. Dios lo guardó, lo puso en el arca. Dios lo tuvo en el arca. Dios le dio provisión para obedecerle. Noé le obedeció a Dios, pero hubo un momento en su vida que Noé perdió su comunión con Dios y le falló a Dios. Le falló a Dios. Como usted y yo alguna vez le hemos fallado. Pero la gracia de Dios, la misericordia y su perdón siguen vigentes. Y para Noé, el perdón y la misericordia de Dios iba a seguir vigente, y vamos a verlo al final de este capítulo. Sigamos leyendo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Este proceso de plantar la viña no fue un proceso de 2 o 3 días. Para que hubiese una viña tuvo que haber pasado un periodo más o menos de 2 o 3 años. O sea que Noé sí sabía lo que estaba haciendo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Me dice que se embriagó y que esa borrachera, tal vez el entrar en calor lo llevó, tal vez el entrar en calor lo llevó a desvestirse dentro de su tienda. Estaba desnudo. El pecado fue, ¿cuál? ¿Desnudarse o emborracharse? Cuando una persona se emborracha, le cede el control a algo externo. Y yo pensaba diciendo, bueno, Señor, ¿será que es necesario hablar de otro tema acá? No quisiera enseñar todo lo que dice la Biblia acerca de la borrachera, porque hay más de 300 pasajes que hablan acerca de la borrachera.
Chévere que usted tome la tarea de ir a tomar esos pasajes de todo lo que dice la Biblia acerca de la bebida, de embriagarse, del vino. Porque hay pasajes en la Biblia que permite y avala el tomarme un vino, pero no el emborracharme. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos despacio, pero vamos seguros. Romanos 15:4. Sigamos viendo porque Dios nos muestra el error de Noé. Romanos, allá atrás de la carta a los Corintios 15:4. Dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos. Dos cosas me está diciendo Dios porque permitió que esté escrito el pecado de Noé también, para producir esperanza. Esperanza, sí, cuando una persona le falla, Dios necesita esperanza. ¿De qué? De que Dios perdona, de que Dios restaura, de que Dios saca y libera de la esclavitud. Eso es esperanza. Pero también dice que no solamente para que tengamos esperanza, sino para que tengamos lo que menos tenemos. Paciencia, 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 consolación. Queridos, ¿a usted no le consuela saber que este hombre falló? Sí. ¿Por qué me consuela? Porque veo la restauración más tarde de Dios en su vida, utilizándolo nuevamente, llamándolo a la comunión genuina. Eso es lo que vas a encontrar en este capítulo. Después de que Noé planta su viña, bebió, se embriagó, se descubrió en medio de su tienda. ¿Qué encontramos ahora? Encontramos que sus hijos se van a enterar, pero uno de sus hijos no tiene la actitud correcta. Uno de sus hijos no tiene la actitud correcta. Versículo 21. Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Queridos, dos actitudes frente al error de un hermano. Dos actitudes frente al pecado de alguien. Dos actitudes. Canaán es más adelante. Noé profetiza y lanza una dura sentencia sobre Canaán. No sobre Canaán, sino Canaán. Mire que Dios maldijo Noé maldijo fue a su nieto, no a su hijo. Pilas con eso. Pero los otros dos hijos tuvieron una actitud diferente. Y esa actitud es la que me debe llevar a mí a pensar cómo actúo frente al error de otra persona. ¿Cómo actúas cuando te enteras del pecado ajeno? ¿Cómo actúas? Algunos, lo decía hace 8 días cuando estábamos en el tema de la reunión de iglesia hablando sobre un tema de disciplina, algunos quieren saber el pecado de otro para deleitarse, para burlarse, para decir, eso no me compete a mí, eso no me va a pasar, yo soy mejor, ¿cierto? Para chisme, para escarnecer, ¿cierto? Pero en este pasaje veo que los dos hijos de Noé, Sem y Jafet, cuando ven a su padre desnudo, hacen lo contrario que hizo Cam. Cam salió de la tienda a avergonzar a su padre, a contar, a difundir, ¿cierto? Pero también, no solamente eso, tú
Tuvo que haber algo más grave para que Noé diera esa maldición tan fuerte. Tuvo que haber algo. Algunos escritores y autores dicen, el pecado de Can fue poner en ridículo a su papá, hacer bullying, ¿cierto? Respeto esa posición. Yo creo que tuvo que haber sido más que ponerlo en ridículo para que esa sentencia fuera tan fuerte. Porque recuerde lo que le dije, los pueblos que nacen después tienen que ser exterminados. Otros dicen que la posición es que cuando Can mira a su padre y vio la desnudez de su padre, hubo algo en su mente y en su corazón, tal vez ciertos sentimientos homosexuales o sexuales impuros al ver la desnudez de su papá. Ustedes recordarán que en Levítico 18, cuando se habla de la ley de la desnudez, dice, y no descubrirás la desnudez de tu papá, de tu mamá, no descubrirás la desnudez de ellos. ¿A qué se refiere ahí? Al descubrir la desnudez, se está haciendo un paralelo prácticamente significativo a una tendencia de tener intimidad sexual. ¿No sabía eso? Hoy se lo cuento. Hoy en día tú dirás, yo baño a mi bebé, pero en la ley, en Levítico capítulo 18, en capítulo Levítico 18 usted encontrará que el Señor dijo, no vas a descubrir la desnudez de tus padres. La maldición que viene sobre Can no puede ser simplemente porque se burló de su papá por estar borracho y haberse desvestido. Yo tengo la misma posición que tienen otros maestros, J. Bernard Magui, Lerman Strauss, y es que aquí, cuando Can se acerca y ve a su padre, en su corazón hubo sentimientos y deseos impuros al ver la desnudez de él. Recuerde que la sentencia que Noé va a dar más adelante sobre el juicio, sobre la maldición sobre estos pueblos, la rebeldía y la inclinación de estos pueblos, ¿sobre qué fue? Bueno, sobre desvío sexual. Entonces el corazón de Can estaba dañado, o si no, Noé no hubiera actuado con tan grande maldición sobre él. Vamos despacio. Noé, un hombre salvo, se emborracha, comete un error. Sus dos hijos mayores, oye, ¿por qué sabes que son mayores Sem y Jafet? Porque más adelante el texto me va a decir que Can es el menor y es el que está en el medio cuando empezó el texto. Está en el medio, pero es el menor. Más adelante el mismo texto me dice que Can es el menor. Vamos despacio. Versículo 22. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. En Levítico dice que no descubrirás la desnudez. Y la forma hebraica en la que está escrito el no descubrir la desnudez es con un corazón pervertido. Por eso te digo, está alineado el lenguaje al tema de la intimidad sexual. Cristo dijo, y ahora para que quedemos con más claridad, Cristo dijo, el que vio y deseó a una mujer en su corazón, ¿ya qué? Ya fornicó, no tuvo necesidad de acostarse. No tuvo necesidad de acostarse. O sea que el ver pornografía es igual que adulterar, sí. ¿Es igual que fornicar? Sí. Si nuestros jóvenes se están entregando a eso, ya le están poniendo los cachos a su esposa. Le están siendo infieles. Y cuando lleguen al matrimonio, ¿cómo van a pedir fidelidad? Se están exponiendo a la infidelidad. Para que se materialice un acto impuro, no se necesita solamente que haya contacto. Se necesita simplemente que le dé clic a la cabeza. A un clic está en su cabeza, un pensamiento. Eso me enseña Jesús. Can, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre
y le dijo a sus otros 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué había en Can? ¿Hubo pureza? ¿Hubo temor? ¿Hubo, no, cómo voy a ver a mi papá así? No hubo eso. Los otros 2 hijos sí tuvieron pudor. No, ¿cómo voy a ver al viejo así? A pesar de que él esté equivocado, debo verlo con respeto. ¿Cuántos padres están enseñando a respetar a sus hijos así su padre esté equivocado? ¿Qué enseñanza tan profunda? No, sí, tu padre está equivocado, pero no le puedes faltar al respeto. ¿Qué enseñanza tan profunda? Pudor. ¡Qué testimonio! Ahora, la actitud de ellos es la actitud que a veces no hay en muchos de nuestro corazón. Un principio que está en 1 de Pedro 4, versículo 8, donde dice que el amor cubre multitud de... ¿Cuál fue la actitud de ellos? Cubrir. Porque el verdadero amor cubre multitud de pecados. Sí, tu papá se equivocó, pero él no siempre es así. Es un hombre de Dios. Tremendo, ¿no? Cubre multitud de pecados. La maldad de Can y su perversión, lo más claro es que pasarían a la vida de su hijo. Porque Noé no maldijo a Can, maldijo a su nieto, a Canaán. Y vemos que esa maldición afectó a la humanidad. Un juicioso estudiante de las Escrituras podrá mirar allá Josué, acá el capítulo 10, más adelante en el Génesis, y se dará cuenta que sí, los descendientes de Canaán fueron pervertidos. Ahora, yo quiero hacer unas preguntas aquí para que evaluemos más el texto. Ellos cubren a su padre, van hacia atrás, dan la espalda, entran en pudor, no se ponen a contar acerca de la desnudez de él, sino que se taparon. Cuando Noé se despierta, pues se va a enterar del oso que hizo, del bochornoso acto que cometió. Pero Noé no solamente se entera del bochornoso acto que cometió, sino que se entera de lo que su hijo hizo. Y despertó Noé, versículo 24. Ya los que íbamos a defender a Canaán ya no lo vamos a defender tanto, mire. Y despertó Noé de su embriaguez. Ahora estaba nuevamente Noé, ¿cómo? En sus 5. O sea que cuando él profetiza lo que va a profetizar, porque lo que viene es profecía, ¿estaba todavía borracho? ¿Estaba todavía peleando con Dios? ¿Estaba todavía sin comunión con Dios? Y esto me tiene que llamar la atención mucho. Queridos, dije que no iba a hablar mucho acerca de la borrachera, pero la Biblia deja pasajes muy claros. Pablo nos dice: no se embriaguen con vino porque en este hay disolución. Por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿me puedo emborrachar entonces con cerveza? No, no se emborrache. La Biblia es clara, no se emborrache. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de Dios. Dios condena la borrachera. Y que el que es esclavo de la borrachera está viviendo esclavo del pecado y no tiene entrada al cielo. Necesita ser liberado. Si no viene el Hijo de Dios a liberarlo, va a seguir siendo esclavo de la borrachera, como puede ser esclavo de la droga, como puede ser esclavo del sexo ilícito. Pecado es pecado. Ahora, hay muchos pasajes de la Biblia que me llevan a mí sobre el tema de la borrachera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? No se embriague con vino, sino sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la disolución? Porque allí Pablo está haciéndome claro la disolución. Es darle y cederle el control a un agente externo de quién soy. Cuando una persona se emborracha, ¿quién tiene el control de él? Es un disoluto, no tiene control sobre sí mismo. Como no tiene control sobre sí mismo un drogadicto, y como no tiene control sobre sí mismo una persona que está esclava de una adicción, la pornografía.
¿Quiere saber más de la borrachera? Busque una concordancia y mire los textos que hablan de ello. Cuando el rey le da consejos al príncipe, le dice: no mires, oh príncipe, el vino cuando está rojeando. ¿Por qué? Porque está en el momento más fermentado. No lo mires, Lemuel, no lo mires. ¿Por qué? Porque arrancas con el primero, ya quieres el segundo y de pronto terminas con el tercero. Y no es de los reyes sabios entregarse a la borrachera. Pero la Biblia sí dice: come y bebe. Disfruta tu trabajo, disfruta la bendición de Dios, pero no siéntate a emborracharte. O sea, ¿podemos hacer un brindis? ¿Por qué no? Sí. El pecado es entregarse al exceso. Así como todo. Mira, hay gente que ahorita estamos hablando de los borrachos, y esos borrachos, ¿qué excesos tienes? Pongámoslo así, ¿qué excesos tienes? ¿Duras viendo ESPN todo el día? ¿Tienes que ver un canal deportivo todo el día o si no, no estás bien? ¿Qué excesos tienes? Porque es que los vicios no es solamente borrachera, droga, pornografía, también hay otra clase de vicios, que la persona ya no puede vivir sin ciertas cosas. Todos los excesos son malos, son vicios. Ok. Continuemos. Despertó Noé y supo que lo que había hecho su hijo más joven. Y cuando se enteró de lo que había hecho su hijo más joven, Can, mire lo que le dijo: maldito sea Canaán, no Can, Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová Dios sea Sen, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sen, y sea Canaán su siervo. Noé arroja una maldición y arroja una bendición. Pero como un hombre que ha fallado a Dios, Dios lo utiliza nuevamente para profetizar acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo el pecado de Noé no lo arrojó al infierno? ¿Cómo el pecado de Noé no lo llevó a perder la salvación? Como andan enseñando por algunos lados por allá. Y no para que usted viva como quiera, no. ¿Será que Noé se arrepintió? Recuerde que hay pasajes en la Biblia. ¿Saben por qué Dios no envió a Noé al infierno? ¿O por qué no lo castigó con la muerte inmediatamente cuando pecó? ¿Sabe por qué? Con lo mismo que es bondadoso con usted y conmigo como creyente. ¿Cuántas cosas Dios ha tenido que perdonarle? ¿Usted ha tenido comunión con Dios? ¿Ya ha tenido momentos de fallarle? ¿De errar? ¿Se enojó alguna vez? Ya le falló. ¿Perdió la salvación? ¿Dios lo arrojó al infierno? Por el mismo motivo que ha sido misericordioso, con amor, con bondad y fiel, es que Dios no arroja a Noé al infierno. Noé restaura su comunión con Dios. Miren, esto es un ejemplo parecido al de David. David, hombre de Dios, cantaba, vivía para Dios, pero en un momento David se equivocó, mintió, fornicó, adulteró, fue hipócrita, fue perezoso, no fue a hacer el trabajo que le tocaba hacer, y Dios tuvo misericordia y lo sanó, y lo restauró, y lo perdonó. El hecho de que Noé esté nuevamente aquí hablando de parte de Dios y esté profetizando de parte de Dios lo que va a venir para el resto de la humanidad, muestra que Noé, el guayabo que tuvo fue más duro espiritual y tuvo que haberle dicho al Señor: me equivoqué. ¿Y yo qué hice, Señor? Primera de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar. Más adelante el texto no me va a volver a hablar de otra borrachera de Noé. No me va a decir que esa era la vida común de Noé. Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y tal vez hoy sea el día en que usted tiene que arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios y decirle: no solamente perdóneme, límpiame porque quiero ser usado por ti. ¿Noé volvió a ser usado por Dios? Vemos que lo volvió a usar Dios. Cuando yo miro eso, esto trae consuelo a mi vida. Mire, muchos predicadores son usados nuevamente por Dios
por su gracia y su misericordia, porque buscan nuevamente tener comunión con Dios. Ningún predicador puede jactarse de ser autosuficiente o ser superior a nadie, porque en alguna vez, en algún momento tuve que haberle fallado a Dios, pero he tenido que volver nuevamente a decirle perdóname para ser usado nuevamente por ti. O si no, no puede ser usado por el Señor, porque el que no está en comunión con el Señor no va a ser usado por Él. Hay vasos de gloria, hay vasos que están sucios y que no se limpian para ser utilizados por Dios. ¿Y qué vaso utiliza Dios? ¿El de oro, el de madera, el de plata? ¿Cuál usa Dios? Ay, el de oro, hermano. ¿Y por qué no usa el de madera? Usa el vaso que esté limpio, limpio. El vaso limpio es el que usa el Señor. Tu tarea y mi tarea es estar constantemente cuidando lo más preciado de la salvación. ¿Qué es lo más preciado de la salvación que te ha entregado Dios? La comunión. Y en el momento que falles, no deberías esperar un día, 2 días, 3 días, 8 días para ponerse nuevamente a cuentas, a una relación bonita con Dios, sino que inmediatamente deberías confesar. Y veo que Noé no tardó mucho en recobrar su comunión con Dios, porque Dios, en el mismo capítulo, versículos más adelante, lo está utilizando para pregonar profecía sobre sus hijos. Y esa profecía que Él está dando sobre sus hijos, usted podrá mirar más adelante que se cumple. Se va a cumplir. ¿Dónde es que las naciones nacen? ¿Dónde es que se ubica el pueblo de Canaán? ¿Dónde es que se ubican los hijos de Jafet? ¿Dónde es que se ubican los hijos de Sem? Esta parte de la profecía que viene escribiendo Moisés acerca de Noé es muy importante. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se está escribiendo el Génesis, Moisés está caminando con el pueblo de Israel en el desierto diciéndoles, vamos a conquistar el pueblo de Canaán, vamos a la tierra prometida. Pero ¿cómo vamos a ir allá? Y ese pueblo, tranquilo que ya hay una profecía sobre ellos, que ellos van a ser siervos de nosotros. ¿Se da cuenta? Increíble. El momento histórico en que Moisés está escribiendo esto, está con el pueblo en el desierto, saliendo del éxodo y entrando a la época de la conquista. Pero también esto es tremendo, porque estos hombres, cuando algunos vamos y leemos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento me va a dejar ver que de estos 3 hombres, Sem, Can y Jafet, por medio de Sem, viene la línea de ¿quién? ¿De quién? Cuando usted arranca con el libro de Lucas, me empieza a mostrar la genealogía de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y de ahí ya Noé sabe que de su descendencia vendría el verdadero descendiente del cielo que liberaría a los hombres. Noé está siendo utilizado para dar profecía después de haber caído en pecado, después de haber defraudado a Dios. Como David en un momento defraudó a Dios y después fue utilizado nuevamente para escribir Biblia. Vuelve pronto a la comunión con Dios. Dios no desecha al que se arrepiente, Dios no desecha al que le busca, Dios no desecha a aquel que busca limpieza de corazón. ¿Estás buscando a Dios para que limpie tu corazón? ¿Y para que te utilice? Noé está siendo nuevamente utilizado por Dios después de fallarle, porque ha confesado y se ha apartado. Y tal vez muchos acá necesiten nuevamente una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, porque Dios es el Dios de las primeras, segundas, terceras y cuartas oportunidades. Y tal vez hoy tengas que decirle a Dios, he fallado, he pecado, necesito limpieza porque quiero volver a hablar de ti, a comunicar tu mensaje, a vivir tu mensaje para que otros lo vean. Quiero ser utilizado. Todo lo que profetiza se cumple en el futuro. 26, dijo más, bendito Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Siervo de los hijos de Noé. Eso es lo que usted va a encontrar más adelante en la conquista, ya lo dije. Versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¿Cuántos años vivió? 350.
Vivió largos días de vejez, una buena vejez. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Dios. El texto aquí se va a cerrar para no volverme a hablar de Noé, pero se cierra mostrándome que a pesar de los errores de Noé, Noé volvió a caminar con Dios. Porque dice, ¿murió o vivió? Y vivió después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y murió. Una larga vida. Hablando de, y vivió. ¿Para quién vives? Pregunta. ¿Vives para Dios? ¿Qué haces cuando ves el pecado de otro? ¿Oras para que haya restauración, para que haya sanidad? ¿Te burlas del pecado ajeno? No sabemos si Can se estaba burlando de su papá, pero lo que sí vemos es que la intención que hubo en su corazón al quedarse mirando la desnudez de su padre afectó a su descendencia. Dios utiliza a Noé y Dios sabe de antemano que el pecado de Can afectaría el carácter de su hijo y se iba a hacer el de la vista gorda con lo que iba a ser su hijo. Dios lo sabe y por eso el juicio tan duro que viene será siervo de dos naciones, de Sem y de Jafet. Queridos, no sé qué pensar en esta mañana con respecto al pecado de Can. Uno quisiera que el pecado no afectara a las generaciones, a los descendientes, pero también es un llamado. Miren, usted no se preocupa de que sus hijos se desvíen en las luchas que usted ha tenido. Can creo que tiene problemas de impureza y Dios sabía que Canaán iba a tener los mismos problemas de impureza, porque su papá no le iba a decir no. Más adelante la tierra vuelve a ser poblada por gigantes que están en la región de Canaán. Y ya sabe el desvío sexual y la impureza satánica y demoníaca que hubo en eso. Entonces, el pensamiento de Can, no tuvo que haber sido un deseo muy puro al ver a su papá desnudo. Está ligado con naciones que promulgaron el homosexualismo y la práctica del sacerdocio prostituido. Naciones que Dios mandó a exterminar. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué cosas tienes que erradicar de tu vida? ¿Qué cosas tienes que pedirle perdón a Dios? ¿Qué cosas ya no deben estar en ti para que tus hijos no se sientan con la libertad de decir, si mi papá es un mentiroso, yo voy a ser un mentiroso? Si mi papá es vulgar, yo voy a ser vulgar. ¿Qué cosas necesitas librar de ti para que tus hijos no vayan a decir, tengo la libertad de ser impuro porque mi papá es impuro? Tengo libertad de la pornografía y de meterme con una mujer y con otra, porque es que mi papá es así. No. Que nuestros hijos no se vayan a sentir en libertad de actuar mal, porque nosotros les estamos dando ejemplo de actuar mal. No es que yo me voy a emborrachar porque mi papá se emborrachó. No veo eso en Sem y Jafet. No, pues si mi papá se emborracha, hagamos lo mismo. Querido, es de admirar cuando los jóvenes buscan a Dios, aunque sus papás no estén actuando como tienen que actuar. Es de admirar cuando los jóvenes deciden la pureza, deciden amar a Dios y consagrarse para Dios, cuando sus papás no le han dado ese ejemplo. Es de admirar. Pero también, joven que me escuchas, si tu padre está buscando consagrarse a Dios y quiere vivir para Dios, no tienes excusa ahora tú para no hacerlo.
¿Es una cosa individual? Sí. ¿Hay un efecto en el ejemplo? Sí, sí lo hay. Hay un efecto en el ejemplo. Pero también hay una responsabilidad individual. Admiramos a esos jóvenes que empiezan a venir solos a la iglesia, sin su papá, sin su mamá. Eso es de admirar. Apoyémosles, oremos por ellos, oremos por sus padres. Pero también quiero decirle algo, joven. Si su papá no busca a Dios con todo el corazón, usted como joven busque a Dios de todo corazón, para que Él vea en usted un ejemplo digno de seguir. Como Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud, Timoteo. El pecado de Noé me deja ver que Dios nos sigue utilizando a aquellos que queremos guardar la comunión con Él, nos sigue utilizando a pesar de nuestros errores. ¿Su pastor tiene errores? Todos los que quiera. ¿Y por qué Dios lo sigue usando entonces? Porque tiene un corazón dispuesto a decirle: Dios, me equivoqué, límpiame. Yo no quiero eso. Ayúdame. Dios sigue utilizando hombres y no está utilizando hombres perfectos. La única que me ve perfecto es mi esposa, cuando me dice: ay, es un hombre perfecto, pareces un ángel del cielo. Yo sí, mi amor, pero no lo soy. Pero no lo soy. No, no lo soy, mi amor, bájate de ahí, no lo soy. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es cierta, tu palabra es verdad, tu palabra es absoluta, Señor. Ese error que comete Noé, Señor, es para que nosotros caigamos en cuenta de que ya no tenemos libertad de hacerlo. Que nosotros no queremos caer en la tragedia y en el problema de la vergüenza. Porque el pecado trae vergüenza. El pecado trae que la gente maligna se burle de nosotros y nos convirtamos en un descrédito. Nosotros debemos ver el pecado con misericordia, Señor, con amor, con la esperanza de restaurar y de sanar, como tú lo haces con nosotros cuando te buscamos. Tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y tal vez hoy sea el día en que nuestro corazón debe rendirse y decirte: límpiame, quiero ser usado. Me has dejado ver que esto trae esperanza, ver que un hombre te obedece y en el momento en que te falló, lo volviste a usar, porque volvió a renovar su comunión contigo. Señor, gracias por este mensaje. Ayúdanos a seguir explorando la Biblia y viendo tú cómo cumples, Señor, tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a los hermanos que nos han seguido en esta mañana en la transmisión. Oramos por sus vidas y continuaremos nuestro estudio en Génesis capítulo 10 dentro de 8 días. Que Dios les bendiga.